las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Este es Cristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se aleja amarga y él. Por fe yo iré al cielo, mansión del Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga esta mañana abundantemente. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a empezar en el Salmo 147. Necesito que abran su Biblia, porque necesito que lean conmigo unas verdades expresadas en este Salmo. Salmo 147. Lo que voy a compartir ahora, hermanos, es intencional. Necesito que me pongan toda su atención, por favor. Comienzo diciéndoles el tema para esta prédica es, hermanos, Cristo es suficiente. ¿Me captaron? ¿Cómo se llama la prédica? Cristo es suficiente, hermanos. Cristo tiene todo poder. Hermanos, nuestra conversión a Cristo, lo que conocemos como el nuevo nacimiento, es el inicio de una transformación de nuestra vida en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aún pese a que las consecuencias de nuestros descuidos se pagan. Aún pese a eso, Cristo es suficiente. Y tal vez ahorita mencione por qué dije eso. Pero miren, Salmo 147, ¿están ahí? Dice, alabad al Señor. Ese ja, algunos lo traducen como el Señor. Entonces podemos decir, alabar al Señor, porque es bueno. Cantad salmos a nuestro Dios. Amén, es bueno. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Lean conmigo fuerte el Salmo 3, el versículo 3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, el Señor es suficiente. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Hermanos, qué simples somos. Leemos este versículo 4 en 3 segundos. Pero podemos, hermanos, transportar nuestra imaginación para decir,
¿Quién puede contar el número de las estrellas? No sé si alguna vez se han parado a la orilla de la playa. Bueno, yo sé que Tecate ustedes no tienen playa, pero los que vivíamos en la costa, hermanos, así, al lado del mar, no, nunca he vivido ahí. Pero he estado en la playa, de día y de noche. Y en la noche me he parado y he visto al cielo y he intentado contar las estrellas. Y me pierdo inmediatamente. El Señor es suficiente. Tiene tanto poder, hermanos, que Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Por favor, lean conmigo el verso 5, que se escucha fuerte. Y dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Aleluya. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El apóstol Pablo, hermanos, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, hablando de la suficiencia de Cristo: y a vosotros, le habla a la iglesia y le dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Encontraron ese pasaje? Bueno, ahí se los ponen. ¿Qué dice? La continuación del versículo 13 dice: os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice? Perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Amados hermanos, Cristo es suficiente. Aleluya. Jesús es importante, hermanos, para nosotros, porque mediante su expiación, ¿qué es la expiación, hermanos? Es el borrar nuestras culpas. Es purificar, es la purificación que recibimos por medio de algún sacrificio. Okay, esa es la expiación, es parte de nuestra salvación. Entonces, el Señor es importante para nosotros porque mediante la purificación de nuestros pecados, o sea, la expiación del Señor, mediante sus enseñanzas, su esperanza, su paz, su ejemplo, Él nos ayuda y nos ha ayudado a cambiar nuestras vidas. Él nos ayuda a través de todo eso a enfrentar las pruebas y a seguir adelante con fe en nuestro camino hacia Él y nuestra reconciliación con el Padre. Cristo es suficiente. Aleluya. Cuando venimos a Cristo, hermanos, definitivamente nuestra vida cambia. Definitivamente, no podemos seguir siendo los mismos. Nuestra vida cambia. Somos liberados, hermanos, de las garras del pecado, del enemigo y de la muerte. Recibimos sanidad y libertad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cierto es que muchas veces, hermanos, las consecuencias se pagan. Y una cosa que entendemos cuando venimos a Cristo, hermanos, es que entendemos la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios puede hacer dentro de nosotros, hermanos, órganos nuevos si fuera necesario. Si Él quiere hacerlo, lo puede hacer. Erradicar un cáncer y poner órganos nuevos, Dios tiene todo el poder dentro de su perfectísima soberanía.
y poder. Como también, hermanos, es muy difícil a veces entender las consecuencias de nuestra vida. Pensaba en esto una mañana. Uno de mis nietos tenía una pregunta y me decía, abuelo, porque saben que yo soy el abuelo. A veces me dicen Tito, pero yo soy el abuelo. Me gusta más que me digan abuelo. Entonces me decía uno de mis nietos, abuelo, ¿es malo fumar? Y le digo, muy malo, hijo, muy malo. Me dice, ¿por qué es malo fumar? Le digo, porque te mata, eso te mata. Y le digo, y te voy a contar unos testimonios. Le digo, yo conozco personas, sé de personas que el Señor las ha librado de la adicción. Muchas adicciones, pero del tabaco el Señor las ha librado y han dejado la adicción a la nicotina. Pero pasando el tiempo, esas personas se enfermaron y se murieron de cáncer en la garganta, en los pulmones, en el estómago. ¿Y qué le pasó a esas personas? Antes de conocer a Cristo, esa adicción les dañó sus órganos. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo se va a morir de eso si le entregó su vida a Cristo? Pues pagó las consecuencias. Y mueren así, afectados de sus órganos internos. Y todas las cosas que hacemos, hermanos, en nuestra vida sin Cristo o con Cristo, cuando las cosas son cosas que dañan, hermanos, las consecuencias se pagan. Definitivamente. No libramos las consecuencias, a menos que en su infinita bondad y misericordia Dios quiera que las libramos. Gloria al Señor, que así sea. Pero si no, debemos entender eso. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, el Señor cambia nuestra vida. Aleluya. Nos sana, nos libera. Hermanos, yo conozco de personas que dejaron adicciones en el mismo momento que oraron para entregar su vida a Cristo. En el mismo momento. Y conozco personas que batallaron, que fueron paulatinamente dejando las cosas con la ayuda de Dios, con consejería, con oraciones especiales, con tiempo de desvelos, clamando y gimiendo al Señor por una liberación especial. Pero el Señor lo hace porque Dios es suficiente, hermanos. Dios tiene todo poder. Dios tiene el poder para devolver la vida. Uno de los milagros más grandes que yo he visto en ese sentido, hermanos, es la resurrección de una niña. Yo diría casi en mis brazos, pero no la tuve en mis brazos. Estaba a un lado de un compañero mío cuando estábamos en una campaña, en una carpa. Y la niña se murió porque la niña entró con una señora desesperada a la carpa donde teníamos cultos evangelísticos. Y decía, mi niña se muere. Y cuando llegó, la aventó en los brazos de Osiel, un amigo mío, un amigo nuestro en el grupo, y la niña estaba muerta. Y el evangelista que estaba ahí, que era nuestro pastor, empezó a orar, hermanos, y vamos a orar y clamamos al Señor. Y cuando estábamos viendo a la niña, de repente se empieza a poner rosita de su carita, abre los ojos y lo primero que vio a Osiel y se volvió a morir, porque no es cierto. Porque Osiel estaba feo, todavía está feo. Dios tiene poder, hermanos, aleluya. Y Dios es suficiente. Y cuando venimos a Él, hermanos, somos liberados de las garras del pecado, somos liberados del enemigo, somos liberados de la muerte y recibimos sanidad y libertad en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo nos da un mensaje. Gálatas capítulo 5, versículo 13, una vez que venimos a Cristo, el apóstol Pablo da este mensaje, Gálatas 5, 1 y 13. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aleluya. Entonces,
Es el mensaje del apóstol Pablo, hermanos, y quiero reforzarlo con este mensaje de Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer este versículo, hermanos, todos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienen? Bueno, aquí no lo ponen. Vamos a leer juntos. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Miren, dígale al hermanito que está a su lado, pero dígaselo en serio, no se vaya a reír. Dígale, hay esperanza. Todavía hay esperanza. No todo está perdido. Hermanos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El apóstol Pablo le dice a la iglesia y él habla de su convicción personal y dice, yo estoy persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Cuando estemos delante del Señor seremos perfectos otra vez. Gloria al Señor. Hermanos, Cristo es suficiente. Tiene todo poder. Ahora, ¿cómo hace esto, hermanos? De perfeccionarnos en este peregrinaje cristiano, en esta carrera de la fe. ¿Cómo lo hace el Señor, hermanos? ¿Con una varita mágica? ¿Con su libertad? Claro que sí. ¿Podría hacerlo el Señor con una varita mágica? No, porque Él no usa varita mágica. ¿Podría hacerlo instantáneamente? Sí. Él podría hacerlo. Pero también tiene procesos el Señor. Nos tuerce el brazo, hermanos, y lo pone detrás de nuestra espalda y nos hace manita de coche, como decimos, para que cambie nuestra vida. No. Bendito sea Dios, hermanos, que dentro de toda la creación de Dios, Dios creó al ser humano con libre voluntad, libre albedrío. Bendito sea Dios por eso, que no hizo de nosotros robots, nos hizo seres pensantes y seres con la habilidad de tomar decisiones. Y nuestras decisiones son para honra y gloria de Dios o para nuestra desgracia. Depende de la que tomemos. Pero entonces, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que estemos con el Señor. Pero ¿cómo lo hace el Señor, hermanos? Tiene dos medios maravillosos que usa el Señor para transformar nuestra vida. Número uno, al Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo para que si sometemos nuestra vida al Espíritu Santo, hermanos, al señorío de Jesucristo, nuestra vida es transformada, sin duda alguna. Y número dos, el Señor nos ha dejado su palabra como la máxima guía en nuestro peregrinar cristiano. Son las herramientas, son los elementos que el Señor usa para perfeccionar nuestra vida una vez que hemos venido a Él. Aleluya. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, hermanos. Maravillosa herramienta del Señor, dice segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo sabemos. Pero ¿qué de lo que sigue? La escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, muy importante. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Saben ustedes, hermanos, que el énfasis de la iglesia metodista libre es la perfección cristiana, la entera santificación? Ninguna denominación como la iglesia metodista libre hace énfasis en la perfección cristiana. Todos ustedes recibieron una invitación para que apartaran, fue hora y media ayer,
a un seminario de la perfección cristiana. ¿Lo recibieron? Miren qué bueno estuvo. ¿Vio parte? Ah. Buenísimo, hermanos. Y saben qué, y uno decía el maestro, decía, no se asusten cuando hablamos de perfección, porque todos nos asustamos y decimos, pues perfecto, ¿quién? Perfecto solamente Cristo. Pero entonces la regamos los de la Iglesia Metodista Libre cuando hablamos de perfección cristiana y hablamos de santificación, entera santificación. No, la perfección cristiana, hermanos, tiene que ver completamente con el amor de Dios. Ahí se centra la perfección cristiana, porque Dios es amor. Y tuvimos un seminario padrísimo de eso. Entonces, no nos asustemos cuando leemos en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y también enteramente preparado para toda buena obra. También como parte de la herramienta, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Además dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es suficiente, hermanos. Nuestro Señor es suficiente y nos ha dejado el maravilloso Espíritu Santo de Dios y su palabra para transformar completamente nuestra vida, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. El Señor, hermanos, es suficiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Espero que hayan escuchado, hermanos, hayan puesto atención a la reflexión que mandé anoche también al grupo de la iglesia. Qué tremendas palabras retadoras dice el pastor Paul Washer con relación a la vida cristiana. Él estaba en una reunión de jóvenes y le dijo a los jóvenes, venir a esta reunión no te sirve de nada. Ir a la iglesia cada domingo no te sirve de nada. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, tu vida no va a cambiar. Y me dio pena cuando dijo, le estaba hablando a jóvenes, dice, pero saben que esto es muy triste para pastores y líderes de la iglesia, que les cuesta trabajo pasar media hora en la palabra de Dios. No van a madurar, decía el pastor Paul Washer. ¿Tendrá razón el pastor? Sí. En nuestra experiencia cristiana nos damos cuenta, hermanos, que las herramientas de Dios para transformar nuestra vida es el Espíritu Santo y su palabra. Descuidémonos de eso y cualquier cosa nos va a tumbar de nuestra fe. Entonces no podemos, hermanos, presumir que Cristo es suficiente, porque no estamos echando mano de las herramientas de Cristo. La palabra del Señor, hermanos, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, destruye la cómoda máscara y la fea cara del pecado. La única razón por la que alguien peca es porque en algún nivel es engañado y todavía se siente culpable. Pero nuestra culpa no resta el poder ni la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, la obra de Cristo es el evento central del cristianismo. La obra de Cristo Jesús en la cruz es el acto de amor más grande en la historia. Jesús murió por los pecados de la humanidad para que todo aquel que cree en Él pueda reconciliarse con el Padre y tener la confianza de la vida eterna.
Cristo es suficiente. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Ayúdanos a no dudar y a no claudicar de nuestra confianza en la suficiencia de Cristo. Aleluya. Y ayúdanos a tomarnos de las herramientas que tú has proveído para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra edificación y para caminar en victoria en esta vida mientras Cristo viene por su iglesia. Ayúdanos a caminar firmes en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.